Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de un video interactivo para entender lo que es el método de puntos como parte del proceso temático de evaluación de puestos y establecimiento de escalas salariales. A diferencia del método de jerarquización que vimos en la presentación anterior, el método de puntos es más complejo porque básicamente lo que intenta es evaluar los puestos desde la perspectiva de compararlos en diferentes grados o elementos que son importantes para entender si un puesto es más importante que otro, ¿verdad? Así que veámoslo a continuación. Bien, en esta matriz que he preparado para ustedes podremos coincidir en ver lo siguiente. Primero, el método de puntos utiliza 4 factores universales para hacer la evaluación de puestos: responsabilidades, las habilidades, los esfuerzos y las condiciones de trabajo. Y como ustedes podrán ver también en esa matriz, en esa columna en particular, en la cual tenemos esos dimensiones, ¿verdad? Cada dimensión tiene sus factores. En el caso del factor responsabilidad, las subdimensiones son supervisión, responsabilidad por información, por contacto con el cliente, por equipo material y por efectivo. En el caso de las habilidades, formación académica, experiencia y competencias, capacidades de algo. En el caso de los esfuerzos, podemos encontrar esfuerzo mental de concentración, atención, memoria, juicio, esfuerzo físico-visual y muscular. Y en el caso de las condiciones, tenemos el ambiente físico en que se desarrolla el trabajo, riesgos de accidente, a la seguridad, a la enfermedad y posición en que se realiza el trabajo. Bien, entonces, continuando. Como decíamos, este método lo que intenta es comparar un puesto con otro desde la perspectiva de estos 4 pilares o factores universales. Pero para hacerlo de forma cuantitativa y más objetiva, a diferencia del método de jerarquización simple, tenemos que encontrar parámetros de medición y de comparación. Estos parámetros están en la descripción del puesto de trabajo, no están en ninguna otra parte más que ahí. Lo que no está en una descripción no se puede utilizar en esta matriz de puntuación. Imaginémonos que tenemos una descripción de puestos que contiene todos estos elementos. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que cada elemento esté descrito en la descripción de manera que pueda ser observable, medible y comparable. Por ejemplo, si yo digo que voy a comparar la formación académica que requiere el puesto de secretaria con el de gerente general, ¿verdad? Y en la descripción dice cuál es el nivel de formación educativa de forma explícita, entonces es un subfactor que yo lo puedo comparar, porque yo puedo comparar como requisito secundaria completa versus maestría o versus licenciatura. Entonces son 2 grados académicos que yo los puedo comparar. Pero por ejemplo no puedo hacer comparaciones como comparar si un puesto solamente requiere nivel de inglés contra otro que no requiere. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo el grado en que se requiere ese nivel o dominio del idioma inglés. Para que se pueda considerar un factor compensable, debe estar explícitamente descrito en la descripción. Bien, vamos a imaginarnos para el caso que nos ocupa que tenemos una descripción con todos estos subfactores. Vamos a utilizar estos 4 factores. El primer paso es que tenemos que dilucidar, el comité técnico tiene que decidir de una base de 100%, como esta que tenemos acá, ¿ok? Cuánto pesa cada factor, cada gran factor. Y en este caso, si ustedes se fijan, el comité ha decidido que el factor responsabilidad pese 40%, habilidad 30%, esfuerzo 20% y condiciones de trabajo 10%. Esto puede cambiar dependiendo del contexto de la organización. Bien, una vez que se tiene decidido el porcentaje de peso que le corresponde a cada factor, entonces necesitamos establecer la base de puntuación. Las 2 bases posibles son 1000 puntos o 2000 puntos. ¿Qué lo decide esto? O libre. ¿Qué lo decide? Bueno, el tamaño de la organización. Entre más puestos hay en una organización, tenemos que utilizar una base en puntos más amplia. ¿Por qué? Porque a la hora que yo quiero comparar un puesto con otro, tengo que tener claramente establecida una diferencia entre un puesto y otro. Y esta diferencia lo establece los puntos que ganan los puestos. Entre menos puntos hay, la diferencia entre un puesto y otro va a ser más difícil de visualizar. Y eso se tiene que considerar. Ok. Imaginémonos que para el ejercicio que tenemos acá vamos a utilizar la base de 1000 puntos. Entonces, yo debo transformar este porcentaje que vemos aquí de 40% en puntuación. 40% de 1000 son 400, 30% de 1300, 20% de 1200 y 10% de 1000 son 100. Lo siguiente es que yo tengo que volver otra vez a establecer una base de 100% entre los subfactores que le corresponden a cada factor. Para el ejemplo que nos ocupa, vamos a utilizar el factor responsabilidad. Y si ustedes se fijan, yo he decidido aquí que el subfactor que más pesa dentro de ese factor es la supervisión. Por lo tanto, le doy 30% de peso. Al siguiente subfactor le doy 20%, que es información. Al siguiente 20%, contacto con cliente. Al equipo material 20%. Y su factor que menos pesa es manejo de efectivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente puede hacer que
en la organización, en general, no se maneja mucho dinero en efectivo. Entonces, por lo tanto, le damos solamente 10% de peso. Vuelvo a hacer el mismo método, pero en vez de sacar este porcentaje de 1000, lo voy a sacar de la base que le corresponde al factor. La base del factor es 400, entonces el 30% de 400 es 120, el 20% de 400 es 80 y así sucesivamente hasta lograr aquí. Entonces, si yo sumara todos estos puntajes, me tiene que dar el valor total de la base que corresponde al factor responsabilidad. El siguiente elemento en el método de puntuación es encontrar los grados. ¿Qué significa? Que tenemos que encontrar grados de intensidad para poder comparar cada uno de los subfactores. Imaginémonos que el subfactor de supervisión. Yo vengo y reviso todas las descripciones de puestos. Yo voy a encontrar cuál es el puesto que requiere los mayores niveles de supervisión. Y digamos que encuentro un puesto que supervisa 40 personas. Y después encuentro el puesto que supervisa menos personas. Y encuentro un puesto, ¿verdad?, dentro de otra organización que supervisa solo una persona. O sea que mi rango de amplitud de intensidad está entre 1 y 40. Lo que el comité técnico hace es que decide cuántos grados deben haber entre 1 y 40. Estos grados generalmente van a marcar rangos. Por ejemplo, de 1 a 10 personas, voy a decir yo grado 1. De 11 a 15, grado 2. De 16 a 25, grado 3. Y de 26 a 40, grado 4. No hay un método científico para esto. Es un método de tanteo, de consenso que el comité formula para establecer los grados de intensidad. Y de esa manera se van estableciendo grados de intensidad para todos y cada uno de los subfactores. Entonces, una vez que yo ya tengo mi cantidad de grados de intensidad, hago lo siguiente. Tengo que establecer cuánto vale cada grado en puntos, porque eso es lo que yo voy a comparar. Entonces, por ejemplo, la base del primer subfactor, que es responsabilidad por supervisión, que tiene un peso de 30% y una puntuación de 120, voy a hacer el siguiente método. ¿Ok? Voy a dividir 120 entre la cantidad de grados que le corresponden a este subfactor. Como en este ejemplo, la cantidad de grados que hemos decidido para el ejemplo son 4 grados, yo divido 120 entre 4, esto me da un valor de 30. Ojo, esto es importante. Cuando se está organizando el método, no pueden haber fracciones. Es lo ideal, que no haya fracciones, que tienen que quedar un valor aquí absoluto, entero, de 30. En este caso, vamos a utilizar el método aritmético cerrado. ¿Qué significa? Significa que ningún puesto de la organización puede alcanzar más de 1000 puntos. Por eso es un método cerrado. Porque cuando yo hago todo el resto de las casillas y voy identificando grados de intensidad y generando los pesos y puntuaciones, al final, si yo sumara la puntuación que le corresponde a cada subfactor en el máximo grado de intensidad al cual llega, me tendría que sumar como máximo 1000. No significa que todos los puestos van a sumar 1000, ¿verdad? Pero sino que ningún puesto puede sumar más de 1000 puntos. Bien, volvamos al ejemplo que nos ocupa, aquí, en la supervisión. Entonces, si usamos un método aritmético, significa que mi grado 1 es el valor de la división que yo he encontrado de 120 entre 4. Entonces, cualquier puesto que caiga, que nosotros consideramos que cae en grado 1, en este factor de supervisión, es decir, cualquier puesto que tenga un valor, una responsabilidad de supervisar de 1 a tantas personas, que ese sería el grado 1, como el ejemplo que acabamos de dar, ganaría 30 puntos. Si el puesto supervisa más de 11 personas, ganaría 60 puntos. Si el puesto supervisa más de 16 personas, ganaría 90. Y si el puesto supervisa entre 26 y 40 personas, ganaría 120 puntos en ese subfactor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simple y sencillamente, este valor siempre de la columna del grado 1 va a ser un valor constante. Entonces, como es un método aritmético, 30 más 30, 60. 60 más la constante del grado 1, 60 más 30, 90. ¿Ok? 90 más el valor de la constante del grado 1 sería 120. Por eso le llamamos un método aritmético. En el caso del método geométrico abierto, simple y sencillamente no vamos considerando esto como un valor constante. Por ejemplo, si lo hiciera con el método geométrico, sucedería así. 30 más 30, 60. 60 más 30, 90. 90 más 60 y aquí se amplía. ¿Verdad? Entonces ya no quedaría en 120. Bien, una vez que se tiene toda la matriz de puntuación, entonces podemos proceder a tomar cada descripción de puesto y empezar a ver en qué grado cae
la descripción que tiene ese puesto para cada uno de los subfactores de cada factor. Y vamos haciendo una puntuación. Si cayó en grado 1, tiene tantos puntos. Si en el siguiente subfactor cayó en grado 2, tiene tantos puntos, dependiendo de la matriz de puntos que nosotros hayamos establecido. Una vez que hemos logrado esto, entonces, con cada puesto, simple y sencillamente vamos a hacer la jerarquización tomando en cuenta la cantidad en puntos que cada puesto logró. Y vamos a ubicar en la jerarquía número 1 al puesto que logró más puntos y en la jerarquía última a los puestos que lograron menos puntos. Bien, consideraciones finales. Bueno, cuando establecemos este método tenemos que considerar que puede ser que haya puestos que logren el mismo nivel de puntuación. ¿Qué decide dónde quedan ubicados esos puestos? Bueno, lo decide el comité. El comité puede decidir volver a hacer la valoración o simple y sencillamente partiendo de una evaluación global definir que un puesto es más importante que otro o dejarlos en la misma posición. Bien, espero que este video interactivo les haya gustado y haya sido de su interés para comprender el método de puntos.